Hola chicos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a discutir en este caso la clase que tiene que ver con una aplicación de de una técnica o en este caso un método para detección de señales en series de tiempo. Si recuerdas en clases anteriores vimos el concepto de spectral analysis. En la clase número 3 el día de hoy vamos a aplicar este concepto, vamos a aplicar este método en qué, en algo práctico, en una aplicación hidrológica de hecho, la cual como ya saben ustedes es mi área. Si recordamos en clases anteriores, voy a abrir la clase anterior, que fue la clase que recuerdo de la tercera diapositivas, no fue la clase 3, pero dimos una introducción de spectral analysis. En este caso explicamos qué era spectral analysis, dijimos que es un método bastante utilizado para el análisis de datos en geofísica, oceanografía, atmospheric science, astronomía, ingeniería, en este caso hidrología, vamos a ver el día de hoy. Y dijimos que el spectral analysis básicamente lo que hace es describir tu serie de tiempo en qué? A través de senos y cosenos. Ya ustedes saben qué es una función seno, qué es una función coseno, por supuesto, y por ahí estamos buscando la forma de describir nuestra serie de tiempo a través de senos y cosenos. Cabe resaltar algo interesante es que para hacer el spectral analysis, como en este caso en la figura que tenemos aquí, no estamos haciendo nosotros en nuestro, digamos, en nuestro escala de tiempo común, como días, meses, años, horas, segundos. Estamos pasando nosotros a la escala de frecuencia. Por ahí ustedes anteriormente, posiblemente en la clase de física o en una clase relacionada, habían ustedes encontrado una técnica que se llama la transformada de Fourier. Por ahí la transformada rápida de Fourier es una técnica que se utiliza mucho en spectral analysis para poder transformar la serie de tiempos de una escala de tiempo a una escala de frecuencia. ¿Por qué la transformamos? Porque en escala de frecuencia a veces tenemos dos cosas muy interesantes. Tenemos dos, pues ustedes lo vieron por ahí en la diapositiva, una cosa que se llama low frequency o baja frecuencia y alta frecuencia. Por ahí, si recordamos, básicamente cosas en alta frecuencia pues son a veces muy fáciles de reconocer en series de tiempo, pero cuando vamos a baja frecuencia a veces no son tan claros. Entonces por ahí transformar nuestra serie de tiempo de time scale a frequency scale, podemos nosotros utilizar o reconocer ciertos patrones que nuestra serie de tiempo puede adoptar y que no son tan aparentes en la escala de tiempo. Como les dije, prácticamente son cosenos y senos. Ustedes ya saben, esta es una función seno, esta es una función coseno. Por ahí hay unos términos en los cuales ya están familiarizados. Una parte que es el periodo. Recuerden que son en este caso los ciclos que la curva eh, cómo funcionan los ciclos en la curva. Por ejemplo, en este caso tengo entendido, por ejemplo aquí coseno de 2pi por 2 sobre 128 por el tiempo. En este caso interpretamos el 2 sobre 128 como por periodos o ciclos por segundo. Si por ahí recordamos la frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, esto es algo que ya vimos en física, ¿no? Aquí vemos dos diferentes magnitudes. Si nos damos cuenta aquí prácticamente la onda como tal, pues prácticamente se desplaza de 2 a 8 en su amplitud máxima, y aquí va desde 20 hasta 80, ¿no? Entonces por ahí vemos que sí hay diferencia. Sin embargo, si ven aquí, pues van de 1 a -1, entonces van lo mismo, ¿no? Pero sí estamos viendo que hay una diferencia en los periodos o en la frecuencia de nuestra serie de tiempo como tal. Lo que le decía, en este caso, también podemos identificar que K sobre N, que es lo que habíamos dicho, es llamada la frecuencia o eh, la inversa del periodo, y podemos identificar K sobre N, en este caso N, te da los números los números de tiempo, los tiempos en los que estamos dividiendo nuestra escala, y K es grande, cuando es pequeño, por ejemplo, el valor de K, decimos que tenemos un low frequency, y cuando es un valor grande, pues decimos que estamos en high frequency. La amplitud como tal, en este caso es el maximum range of variation, es ya amplitud de la onda, ¿no? Esto ya lo hemos visto bastante en las señales. Por ejemplo, aquí vemos que la amplitud va desde 0.5, vemos aquí va de 0.5 menos 0.5,
y aquí la amplitud va desde 1.5 a menos 1.5. Es algo muy sencillo, ustedes lo vieron cómo se utiliza la parte de Fourier, y por ahí más adelante, si recordamos, definimos la Spectral Density Covariance Function. Básicamente, si nosotros calculamos la Spectral Density, aquí está toda la matemática que vimos anteriormente, ya ustedes tuvieron tiempo de leerlo, como les comenté. Por ahí, bueno, vimos dos ejemplos aquí, en este caso del white noise, pero básicamente lo que estamos nosotros interesados para esta clase es el periodograma. El periodograma en este caso está en función de la frecuencia, y por supuesto dijimos que si son valores bajos de frecuencia, pues lógicamente aquí nosotros podemos identificar que es significativo, ¿no? En algunos casos. Esto no es tan evidente en la serie de tiempo. No es tan evidente. Aquí tenemos dos series de tiempo. En este caso es una serie de tiempo que incluye un white noise, que son 0.9 y menos 0.9 en el coeficiente de los valores de tiempo. Perdón, los coeficientes de la función, de la variable que estoy manejando, y el white noise. Y vemos que tienen periodogramas muy similares. Prácticamente son espejos, ya que uno es positivo y otro es negativo. Entonces son muy similares. Por aquí, estas son las dos time series. Vemos como aquí, pues lógicamente el high frequency es bastante evidente, lo mismo para esto, pero el low frequency no es tan evidente. Entonces por ahí el spectral analysis nos está ayudando a reconocer ciertos patrones que ya existen en nuestra time series. Bueno, ya regresando básicamente a nuestra clase, vamos a hacer esto un poquito más resumido, aunque pues, siempre digo eso, pero pues termina siendo bastante larga la clase. Pero bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? Básicamente recuerden que vamos a ver aplicación del spectral analysis. Bueno, ya definimos que es un spectral analysis, vimos que es una combinación de senos y cosenos. En este caso nos va a ayudar mucho a distinguir cosas que no son tan evidentes en nuestra serie de tiempo, y vamos a definirlo más adelante con un concepto muy interesante que se llama landscape filtering. Por ahí es complicado este término, porque a lo mejor es bastante nuevo y no existe como tal pues sea filtrado ambiental, podría decir así, pero el filtrado en este caso estocástico de un proceso hidrológico dentro de un ecosistema. ¿Ok? Bueno, esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué es un landscape filtering? Podemos ver que landscape filtering se refiere en este caso a una condición muy sencilla. Aquí tenemos dos usos de suelo. Este no son los únicos, por supuesto, pero este es un suelo, una zona urbana, una cuenca que tiene edificios, pavimentos, sistemas de drenaje, todo lo que podemos encontrar en una ciudad. Por supuesto, tenemos también campos agrícolas. Los campos agrícolas, lógicamente, tienen vegetación en ciertas temporadas del año, tienen irrigación también, y tienen también a veces tuberías subterráneas que ayudan a drenar el terreno y controlar la tabla de agua o el nivel freático. ¿Ok? Entonces, estos dos componentes tienen un comportamiento, una respuesta hidrológica muy, muy diferente, completamente diferente. Si nosotros analizamos, lógicamente, cuando llueven aquí en la ciudad, lógicamente llega el agua, prácticamente se infiltra muy rápido, no, se escurre rápido, y lo que hace es que se va a las alcantarillas, y en las alcantarillas prácticamente también hay un escurrimiento sobre un pavimento, o sea que el agua se mueve de cualquier punto de la ciudad hasta el río más cercano o hasta el drenaje más cercano rápidamente. La respuesta es rápida. ¿Ok? Por ahí vamos a ver más adelante lo que es en este caso el hidrograma que ustedes ya conocen y vieron en hidrología. Este hidrograma se menciona cuando en las ciudades se llama flashy hydrographs. ¿Por qué? Porque son como flash, son así rápido, ¿no? Son casi instantáneos la respuesta de la cuenca. En cuestiones por supuesto, de las cuestiones agrícolas, también tenemos una respuesta no tan rápida como la ciudad, pero también es rápida. ¿Por qué? Porque bueno, depende. Si tenemos tuberías, por supuesto, tuberías subterráneas, las tuberías subterráneas, el agua se infiltra sobre el suelo, y una vez que llega a las tuberías también se mueve rápidamente a los ditches, a las corrientes más cercanas, y posteriormente va a parar al río, y en el río ya, por supuesto, podemos ver la respuesta de la cuenca cuando llega a la salida el agua, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, por supuesto, tiene que ver mucho con actividades antropogénicas. Entonces,
Por supuesto, todas las actividades no es en tal, como tal no son malas, son también necesarias. ¿Por qué? Porque está en función del crecimiento económico y las demandas sociales de las ciudades, de las comunidades, de la población. ¿Qué cosa? Que en este caso va adoptando qué cosa. Crece muy rápido y por supuesto va adoptando mucha tecnología. Y es donde ahí donde ya tenemos pavimentos, tenemos drenajes, tenemos bombeos, tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces que alteran la respuesta hidrológica, ¿ok? Como tal, ¿qué es? Hay que identificar algo muy interesante, que en landscape filtering, especialmente en hidrología, se refiere a dos cosas. Una es el driver y otra es the response. El driver se refiere en este caso, a lo que nos está proporcionando, ¿cómo decirlo? A ver, imaginemos la precipitación. La precipitación cae y es y la precipitación se infiltra. En este caso se infiltra y una se escurre y al final lleva a cabo la respuesta. Entonces, un driver como tal sería, en este caso, la fuerza que me está generando la respuesta hidrológica. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tiramos una pelota desde un edificio, lógicamente la pelota va a caer, pero la fuerza que está ejerciendo, ¿por qué la pelota cae hacia abajo? Es la gravedad. En este caso, el driver sería la gravedad. En nuestro caso, el driver es la precipitación. The response, en nuestro caso, sería equivalente a lo que es nuestra descarga hidrológica. Después de que la descarga hidrológica prácticamente se infiltra, se escurre y pasa por todos estos procesos, nosotros podemos decir que la respuesta ya es la parte final en la boca de la cuenca, ¿no? O en donde estemos midiendo como tal el flujo. Bien, ok, vamos a llegar ya estamos llegando a la definición, ¿no? Por supuesto, cuando la precipitación cae, la cuenca actúa como un filtro, ¿ok? Un filtro, ¿por qué? Porque vamos a hacer un paréntesis. Imaginémonos un filtro de agua, ¿no? Ustedes en la llave de su casa, ¿ok? Si nosotros lo que hacemos es que, imaginemos, lo ponemos, el primer uso, lo que hacemos es abrir la llave del filtro y el agua empieza de cosa a subir y empieza, digamos, a ser filtrada, ¿no? A ser filtrada, a lo mejor pasa por un tipo de esponja, se infiltra, se mueve lentamente y se remueven todas las cosas que se tengan que remover, aparte las impurezas, ¿no? Y al final, pues lógicamente tenemos una salida en el cual, pues ya recibimos el agua directamente en nuestro grifo. Otra cosa muy importante, por ahí los escapes, los mofles de los autos, por ejemplo, tienen un filtro en el cual viene todo el humo de la combustión, no soy experto, supongo que es humo, el humo de la combustión entra en este caso al mofle, hay un proceso de filtrado, remueve en este caso todas las impurezas o la contaminación que más se pueda del humo y lógicamente ya sale filtrado. Pero dentro de este filtro lo que hace es que retrasa la llegada a la salida del escape, retrasa la llegada a la salida de tu grifo. Si nosotros vemos una cuenca como tal, entonces en este caso vemos la precipitación y vemos como una parte se infiltra y cuando una vez que se infiltra el agua recorre pasajes digamos aleatorios porque no podemos tener una descripción completa del suelo más que pues por la porosidad, pero no sabes qué trayectoria en realidad el agua viaja en el suelo. Entonces por ahí entran unos sistemas no homogéneos en los cuales retrasa su llegada a la salida de la cuenca. Por ejemplo, si tenemos un flujo lateral, pues puede tardar horas, días en llegar a lo que es mi río. Si tenemos el flujo hacia groundwater o flujo subterráneo, prácticamente pueden pasar años, décadas en que llega a la salida de la cuenca. ¿Por qué? Porque tiene que llegar al acuífero y tiene que llegar posteriormente a la parte de la salida de la cuenca. Por supuesto, el escurrimiento es mucho más rápido. Entonces es rápido, no tenemos que estar prácticamente esperando días, sería cuestión de horas, ¿no? Horas en el cual ya va a llegar la respuesta, inclusive llega a ser en minutos en el caso de ciudades, ¿ok? Entonces vimos que ya por supuesto el driver, por supuesto sería la precipitación y por supuesto también incluye en este caso fuerzas externas que son soil dynamics y la parte antropogénica por supuesto es la urbanización, irrigación, todo lo que modifica el ciclo hidrológico como tal. Ya ustedes ya están un poquito empapados de ello, ¿no?
Otra cosa importante, por supuesto, esto no solamente tiene un driver, sería por ejemplo, si hacemos un driver es la precipitación, la respuesta es mi descarga. Pero cuando cuando la cuenca también maneja ciertos niveles de contaminantes, por ejemplo, si yo tengo fósforos, tengo cloruros, tengo nitratos, todo lo que tenga que ver con nutrientes o contaminantes, por supuesto también se puede en este caso ver como un proceso. Ahí ya no sería el driver la precipitación, sería como tal el flujo de agua que va en la parte subterránea, el flujo de agua que está en contacto con el suelo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, diferentes fases, ¿no? Una fase movible y otra fase inmovible. O movible, ¿no? Que en este caso el suelo está fijo y el flujo de agua está en constante movimiento. Ahí ya depende del flujo como tal. Entonces el driver sería como tal la descarga y por supuesto la respuesta sería la cantidad de contaminantes o nutrientes que ustedes vean en la salida de la cuenca. ¿Ok? Bueno, entonces ya entrando a la materia, por supuesto estos external drivers, como les dije, la precipitación en nuestro caso, se pueden conceptualizar como una combinación de procesos estocásticos. Por supuesto, la precipitación ya vimos anteriormente que es un proceso estocástico. ¿Ok? Y de ahí también podemos nosotros conceptualizar a la cuenca. En este caso se llama basin o catchment o watershed. Depende cómo ustedes quieran verlo. No estamos para discutir las diferencias. Pero prácticamente ellos actúan en este caso, la cuenca actúa como un filtro. Un filtro, lo que estamos hablando, ¿no? De que una vez que el agua se infiltra o la parte de la analogía de la tubería, empieza un proceso de filtrado y empieza una parte interesante, donde puede hacer un buffer, donde puede retener el agua, por supuesto, no puede retener el agua la cuenca, puede magnificarla. Por supuesto, magnificarla quiere decir que ocurre en procesos, no sé, de bombeo, en procesos donde el agua prácticamente o la respuesta es más rápida o tiene una velocidad más rápida que la inyección como tal. El delay, esto es muy común en las cuencas. Delay, ¿por qué? Porque retrasa la llegada. No, nunca vemos como tal en una cuenca, así sea urbana, que ya está lloviendo y ya prácticamente tenemos el agua afuera, ¿no? Hay un delay, ya sea de minutos inclusive, pero hay un delay que existe en la respuesta comparado con el driver, ¿ok? Y por supuesto modular quiere decir que lo va pasando, digamos, en diferentes tiempos, ¿no? Tú modulas una respuesta como tal, ¿ok? Bueno, entonces esto básicamente aquí tienen algunos papers si quieren leerlos, pero en este caso el landscape filtering como tal, en este caso nos está diciendo de cosa que existe que la cuenca hace un filtrado de nuestra señal, un filtrado de lo que ya tenemos nosotros en la cuenca. Entonces una vez que me entra o que cae el agua, hay un proceso de filtrado estocástico dentro de nuestra cuenca. Si dos señales, por supuesto, un driver, ya sea, como les dije, el driver y la respuesta de una cuenca son idénticos, esos son procesos síncronos. ¿Okay? Son síncronos como tal. Si no lo son, que son comúnmente asíncronos, pues lógicamente es lo contrario, ¿no? Que no son iguales en tiempo. ¿Ok? Aquí hay que distinguir también que aquí estamos prácticamente hablando de la escala temporal. También podemos extrapolar esto a la escala espacial. Pero aquí, como estamos hablando de time series, vamos a dedicarnos únicamente a la escala temporal. ¿Ok? Un ejemplo muy, como les decía, un ejemplo muy particular es en este caso la sincronización que existe entre la precipitación y el gasto en ciudades o en cuencas altamente urbanizadas. ¿Ok? Como les dije, pues lógicamente como la cuenca tiende a estar muy conectada o interconectada como tal. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso calles, tenemos luego, si les gusta, cunetas o si alcantarillas, las alcantarillas entran en una red donde el agua se mueve más rápido. ¿Por qué? Porque está subterránea, pero aún sigue siendo como un canal prácticamente flujo aguas abiertas, se puede decirlo, es muy similar. Entonces es muy común. Aquí vemos esta parte, ¿no? Esto que les decía, esto es un canal en el agua donde ya escurre todo y llega aquí y empieza a escurrirse de forma muy rápida. ¿Ok? Algo interesante aquí,
tenemos también que por ejemplo, si comparamos dos diferentes usos de suelo, como les dije, un bare surface, podría ser inclusive una ciudad, si lo quisiéramos hacer así. Entonces, podríamos ver que la respuesta es mucho más rápida, ¿no? El pico máximo se alcanza mucho más rápido. Mientras que en un forest, el pico máximo se alcanza en un tiempo, digamos, más largo. Como ven, aquí existe lo que les llamo un filtrado, ¿no? Un filtrado que tiene un efecto de delay. ¿Ok? Entonces es importante ver. Landscape Filtering lo que hace es, por supuesto, es en este caso cuantificar este delay con un concepto que le llamamos memoria. Memoria quiere decir que en este caso el proceso de, analizándolos aisladamente, el proceso que existe en el filtrado de la cuenca tiene una dependencia temporal con eventos posteriores. Por ejemplo, si yo estoy viendo que tengo un flujo base de tanto, va a haber un flujo base, perdón, bueno, un flujo base podría ser, sí, podría ser, o un flujo lateral en el suelo, podríamos decir que lo que yo estoy observando hoy depende de lo que pasó ayer y lo que pasó ayer y lo que pasó antier y lo que pasó el día antes de antier. Entonces hay una correlación, hay una dependencia, ¿ok?, de estos procesos. No puede haber, lógicamente son procesos muy lentos, no puede haber de que un día tengas un flujo lateral de 100 y el otro día tengas un flujo lateral de 0. Es muy poco probable porque el movimiento de agua es 0, ¿no? Depende mucho, hay mucha dependencia. Pasa lo mismo con la precipitación. Si nos damos cuenta, la precipitación hay una correlación muy pequeña, pero todavía hay con la parte estacional. Si nosotros vemos en la parte estacional, el valor que tengo actualmente va a depender si estamos en época de lluvias, en verano, no sé, en otoño. Nosotros vamos a ver que es muy probable que el día, si hoy está lloviendo, es muy probable que el día anterior haya llovido, ¿no? Y que el día anterior a ese día también haya llovido. A menos que sea el inicio, por supuesto, de la temporada, ¿no? Pero sí hay una correspondencia, una dependencia ahí, ¿no? Una correlación, ¿ok? Cosa contraria que si me voy a, no sé, si estoy aquí en agosto y me voy a enero, lógicamente lo que está pasando ahora en agosto no depende muy poco, yo diría casi nulo, a lo que pasó en enero, ¿ok? Entonces esta memoria es lo que nos identifica. Bueno, ¿cómo podemos utilizar en este caso Spectral Analysis para medir el Landscape Filtering? Esto es un concepto muy nuevo. De hecho, déjenme decirles, el paper, estamos hablando que son cercanos a los 2013, y no he visto otro paper que anteriormente que defina la parte del Landscape Filtering como concepto, pero por supuesto el Spectral Analysis es muy antiguo, ¿ok? Entonces, en este caso utilizamos, como les dije, estamos utilizando las series en Fourier Domain, en Frequency Domain, y para evaluar la memoria podemos crear lo que se llaman Spectral Density Plots, o SDP, como quieran llamarle, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos el Spectral Density Plots, podemos determinar el grado de memoria, ¿ok?, de la serie de tiempo. Aquí pueden ver esta parte, ¿no?, de dónde viene este concepto, 2007, 2011, y lo podemos analizar, por ejemplo, si nosotros tenemos en este paper que tiene, no puse la referencia, pero es el Gall en el 2013, ellos analizan una cuenca en Indiana y una cuenca en Oklahoma. Si ustedes podemos ver, aquí tenemos la precipitación y tenemos la descarga de dos ríos. Cuando hacemos el spectral plot, tenemos esto, algo muy similar a esto, ¿okay? Si nos damos cuenta, aquí tenemos dos líneas ajustadas. Una tiene una pendiente de 2.1 y otra tiene una pendiente de 0.10. Las tachitas, las X, es la descarga, y los circulitos es la lluvia. Como tal, vemos como la lluvia, si somos curiosos, vemos que la lluvia como tal, en este caso, tiene una pendiente muy baja, 0.10, o una memoria muy baja. Y en este caso el Streamflow tiene una pendiente de 2.1. Esto es de esperarse, porque hay más memoria en el Streamflow, o hay un landscape filtering más prominente en este caso, ¿no? ¿Ok? Lo mismo pasa para acá, es 0.21, aquí empieza a perder una memoria, ¿no? Algo nos dice aquí, ¿no? Podemos ver, oye, ¿sabes qué? Detecto o tengo la sensación que esta cuenca está mayormente urbanizada, ¿no? Entonces, si vemos aquí, si está urbanizada, pues lógicamente si vamos a ver la descarga,
Vemos aquí que existe un poquito más de flujo base. Aquí está el flujo base, ¿no? El base flow que hemos hablado. Existe flujo base en esta parte de abajo. Entonces, por lo tanto, hay más memoria. Quiere decir que hay más movimiento lateral. Y hay más agua. Cuando hay épocas de sequía, todavía tienes ahí agua, ¿no? Que es el flujo base. ¿Ok? Si vamos aquí al Oklahoma, al North Fork Red River, podemos ver que aquí pues el flujo base es mínimo. Por aquí hay algo, ¿no? Pero vemos que la respuesta es muy rápida, ¿no? Y no hay flujo base. Todo es prácticamente escurrimiento. Y es muy rápido. Por lo tanto, podemos deducir que la cuenca es mayormente urbana y también tiene, ¿qué cosa? Poca memoria. ¿Ok? Entonces, por ahí un buen ejercicio sería identificar muchísimas cuencas y verificar en este caso la memoria que tiene, los rangos de memoria que tienen cuencas agrícolas, los rangos de memoria que tienen cuencas urbanas, ¿no? O inclusive cuencas que son inalteradas, que se llaman pristine catchments. ¿Ok? Entonces, ¿cómo medimos? Ya vemos que lo medimos particularmente con la pendiente, ¿no? La pendiente de mi línea. Entonces tenemos que hacer, aparte de hacer la parte del Spectral Density Plots, que es básicamente esto, tendríamos que hacerlo como tal también, un ajuste de línea a estos datos. La pendiente, en este caso, mide la memoria de la señal o del driver o response. El driver response, lo que estamos hablando, ambos. Rainfall and stream flow. ¿Ok? Si decimos que en este caso alfa es mayor a 1, decimos que el proceso tiene long term o memoria a largo plazo. Y por supuesto tenemos que también es short term memory si alfa es menor a 1. Por ahí, si ustedes recuerdan los conceptos cognitivos de largo plazo y corto plazo, lógicamente, pues si algo tenemos memoria a largo plazo es algo que no sé, con ustedes se titulen. Les recuerdo que a los 50 años, estoy seguro que a los 50 años aún van a recordar cuando se titularon, ¿no? Porque crearon una memoria a largo plazo. Sin embargo, y te pregunto qué comiste ayer, a lo mejor ni te acuerdas, ¿no? Porque es una memoria a corto plazo. Entonces, por ahí algo muy similar. Long term processes identificados como tal igual a 1 o mayores, por supuesto pueden ser cosas cognitivas, como les digo, cosas de pensamiento. ¿Cómo se llama esto? La respiración, los latidos de corazón y también por supuesto los pink noise. Esto ya lo vimos ahí en la clase, si recuerden. Cuando tenemos una memoria igual a 0, prácticamente no hay dependencia, no hay correlación, y esto entra dentro de lo que llamamos Poisson Process. De hecho, cuando ustedes hicieron el generador de tormentas muy sencillo, asumimos que teníamos un Poisson Process porque decimos que los eventos de lluvia como tal son independientes entre uno y otro. ¿Ok? No siempre es así, pero pues en este caso fue una assumption, ¿no? Y por supuesto el white noise, vimos que la correlación en white noise literalmente es nula, ¿no? ¿Ok? Un proceso con short-term memory, que donde alfa es igual a 0, incluye por supuesto algo que también vimos, que es el Brownian motion. Ya lo vimos en la primera clase. ¿Ok? También hay que definir que cuando el valor de que baja o decrece o disminuye de 1 a 0, tenemos que una pérdida de memoria de la señal. Mientras en este caso contrario, decimos que si en este caso hay un incremento de la memoria a corto plazo, indica que hay un alfa que varía o que incrementa de 1 a 2, ¿no? ¿Ok? Bueno, en este caso, como les dije, vamos a ver la aplicación a precipitación y a descarga, y lo podemos cuantificar al final con algo que se llama relative memory. ¿Qué es la relative memory? Esto es muy interesante. Relative memory en este caso es un índice como tal que podemos utilizar para relacionar la memoria que existe en el driver y la memoria que existe en la respuesta. ¿Okay? Si nosotros tenemos aquí que es un driver, por supuesto el alfa 1 y alfa 2 de la respuesta, podemos catalogarlo en diferentes escenarios, son criterios. Decimos que si alfa 1 y alfa 2 son menores a 1, si analizamos sería el caso muy similar a esto, ¿no? Son menores a 1 aquí, ¿no? ¿Cierto? Entonces son menores a 1. Podemos decir que hay una ganancia de memoria entre el driver y la respuesta. ¿Okay? Si decimos que alfa 1 y alfa 2 son, pues por supuesto, mayores a 1, que es lo contrario, también puede ser que el alfa sea mayor a 1. Creo que este es el caso, por ejemplo, si nosotros tuviéramos alfa 2, que es el driver, entre va a dar un número mayor a 1, ¿no? ¿Cierto?
Entonces un número mayor a 1, aquí está. Y ambos son mayores, no, espérense. No, este no aplica. Pero digamos que tenemos un alfa 2 de 2 y un alfa 1 de 1.1. Si dividimos este entre este, lógicamente mi memoria relativa va a ser mayor que 1. Aquí podemos decir que hay una pérdida de memoria entre el driver y la respuesta. ¿Okay? Ahora, cuando existe una referencia que sea, por ejemplo, alfa igual a 1, y existen escenarios como que alfa 1 es 0.93 y alfa 2 es 2, aquí cruza, ¿no? Alfa 2 cruza la referencia, por supuesto, y aquí en este caso si dividimos este entre este, va a ser mayor a 1, y esto indica que la respuesta, está incrementando su dependencia en short-term memory, en memoria a corto plazo. Entonces vemos aquí, nuestro caso que sería aquí, ¿no? Lo tenemos que es StreamFlow 2.1 entre punto 10, lógicamente va a ser más 20 y tantos. Y podemos nosotros decir que es mayor a 1 y tenemos un incremento de la dependencia de la respuesta. En este caso aumenta su dependencia en la memoria a corto plazo. Si tenemos caso contrario, donde este sea 2 y este sea 0.93, en este caso nuestra memoria relativa sería menor que 1, e indica que el driver depende en memoria a corto plazo. ¿Ok? Bueno, entonces es el criterio que tenemos que seguir. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto a algo práctico, ¿no? Al que es lo que nos interesa. Primero seleccioné una cuenca, en este caso es una cuenca que se llama Winds Falls, en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. Es una cuenca que tiene un drenaje de 173 kilómetros cuadrados. Si ven ustedes aquí, lo pueden apreciar que la mayoría de la cuenca es prácticamente urbana, ¿no? Vemos aquí en este caso que en Developed, en todos estos 4 colores, como un rosita hasta un vino, podemos ver que esto es la dominante en la cuenca, ¿no? Por aquí vemos los streamflows, las estaciones, vemos aquí que es donde se mide. Entonces por aquí podemos nosotros apreciar, si pueden ver esto, podemos apreciar que existe como tal una cuenca urbana, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos en este caso medir landscape filtering en una cuenca urbana? Por aquí les incluí una tabla para que sea, mira, urban, 43%, bueno, esto depende de la descarga, pero quiero pensar que si, vamos a ver si, ¿dónde está el urban residential? Lo dice, a ver, creo que es en Washington, vamos a ver, porque este es en Villanova, aquí es en, creo que este es donde se descarga más. Entonces vemos aquí, en este caso, que, no recuerdo si es Delight o es, pero prácticamente aquí vemos que son zonas netamente urbanas, ¿no? Okay, no recuerdo cuál es el que estaba a la salida de la cuenca, pero son netamente urbanos esta parte, ¿no? Ok, entonces tenemos una cuenca urbana y queremos ver analizar el proceso de filtrado. Datos que necesito es la precipitación. Si nos damos cuenta, voy desde 1999 hasta el 2011. La descarga, voy desde el 1998 hasta el 2015. Como tal, podemos utilizar, o es recomendable utilizar series de tiempo que tengan la mismo periodo, pero no importa. Aquí vemos que la descarga incluye la precipitación, entonces no hay problema. ¿Okay? Entonces tenemos un poquito más datos de descarga. Aquí están dos. Tenemos que la descarga máxima es de 160 metros cúbicos por segundo. Vemos que no hay flujo base. Si analizamos, ya podemos aquí empezar a decir, ¿no? Uy, sabes que esto es como que una cuenca que la respuesta es rapidísima, ¿no? Es un flashy hydrograph. ¿Okay? Bueno, esto a pesar de que lo vimos en MATLAB, en R, en el periodograma, voy a utilizarlo en MATLAB. Por ahí les voy a pasar el código, entonces no tienen que desarrollar ningún código. Para aquellos que quieran pasarlo a NAR para hacerlo más pues gratis como tal, en caso de no tener la licencia, para ahí pueden descargar el programa MATLAB 30 días gratis, y antes de que entremos, pueden hacer la tarea antes de entrar a la escuela, antes de que se acabe la cuarentena, y pueden utilizar esta licencia gratis y lógicamente pueden ya hacer el ejercicio, ¿ok? Entonces, bueno, en clases anteriores les dije que habíamos estos dos ejemplos, el periodograma, ¿no? Pero pues si me pregunta, oiga, profe, pero aquí no veo nada, ¿no? No lo entiendo ni siquiera qué es esto, ¿no? Ni las unidades, ¿no? Entonces, por ahí, en este caso, pues decimos, oye, pues mejor explíqueme de otra forma, ¿no?
Bueno, entonces vamos a explicarlo de otra forma y vamos a utilizar MATLAB. Básicamente lo mismo. Si yo hago lo mismo con mis señales, con mi precipitación y mi descarga que tenía anteriormente, vemos esto. Muy similar, ¿no? Vemos aquí, para high frequencies, vemos que aquí están por ahí, ¿no? Vemos aquí en este caso, muy similar, pues aquí en la primera donde hay un pico máximo, ¿no? ¿Ok? Entonces, algo muy similar. Pero bueno, tampoco me dice nada, ¿no? Entonces ahí podemos hacer unos ajustes de cambiar a logarítmico los ejes, hacer ahí pues, unas transformaciones y por supuesto hacer un ajuste de una línea. Ya está hecho en MATLAB, aquí está el código. Prácticamente es leer los datos, ya vemos como que leer los datos en Excel. Tienen que tener por supuesto, les voy a enseñar los datos. Si me voy aquí, vamos a ver, lo tengo, vamos a ver en iCloud, me voy aquí, no, Google Drive, me voy aquí a tengo aquí en este caso los dos archivos de entrada, precipitación P-Daily, Gene Winsfalls, que en este caso es el, déjenme ver si abre, aquí está, prácticamente tengo la precipitación, aquí está en un archivo, para que ustedes lo puedan hacer. Tienen aquí los datos, la precipitación, tienen que tener estos dos, ¿cómo se llama? Headers. Ok. Lo mismo para el Q-Daily. Por ahí se va a abrir otra vez. Déjenme ver si lo abrió o no. No se abrió. Ahí está lo mismo. Si se dan cuenta, tengo date y tengo flow, meter, cubic meter per second. Ok. Entonces aquí lo pueden ustedes verificar y lo pueden hacer su propio análisis. Bueno, ok. Ya estamos. Como les decía, leo todos los archivos. En este caso hago esta parte y ya lo hago. Y de ahí, por supuesto, voy a correr en la sección del archivo que les voy a mandar. Ustedes van a correr lo que se llama Power Spectral Analysis. Si se dan cuenta que utilizo el periodograma, la función, y por ahí utilizo en este caso una Power Law para poder hacer el ajuste de mi línea, la que teníamos en las líneas que tenemos en los periodogramas o en los plot density functions, ¿ok? Ok, si se dan cuenta, lo hacemos y lo aplicamos el modelo, me queda algo muy similar aquí. ¡Boom! Me quedó aquí de una, ¿no? Vemos que los datos azules corresponden a la precipitación y los datos rojos corresponden a la descarga. Dos pendientes, como si nos damos cuenta, la pendiente de la precipitación es más baja y es cercana a cero, va tendiendo a cero. O sea, aquí está, digamos que está más cercana de 0 que 1, ¿no? ¿Okay? Y por ahí también vemos que en este caso B es menos, aquí no importa el signo, es 0.35, aquí es solamente porque la pendiente es negativa, pero tomemos el valor absoluto. Entonces aquí tenemos aquí 0.35 para el caso. Vemos que las dos, en este caso, analizamos aisladamente las señales, podemos ver que hay poca memoria tanto para la precipitación como para la descarga. Lo que era muy esperado, ¿no? Era muy esperado en este caso de nuestro cuenca urbana. ¿Ok? Entonces aquí estamos los dos valores y por supuesto al dividirlo, bueno, vamos a analizarlo paso a paso. ¿Qué podemos concluir de análisis? Podemos decir que ambas, en este caso rainfall, stream flow, tienen ¿qué cosa? Short term memory, memoria a corto plazo. Por obvias razones, ya lo discutimos. Y también esto, por supuesto, es esperado porque es el caso del lluvia, ¿no? Para el caso de 0.12. Pero para la cuenca, pues a lo mejor decimos, bueno, ¿sabes qué? Era esperado porque es una cuenca urbana también, tiene un valor de 0.35, entonces sí existe como tal un landscape filtering, más largo, una memoria más larga o más grande que la precipitación, porque existe, ¿no? Existe un proceso de delay como tal dentro de las zonas urbanas, ya sea por tus ¿cómo se llama? El sewer system o el alcantarillado. ¿Okay? Entonces por ahí es donde existe el delay o la modulación de la señal. ¿Okay? La memoria relativa es 2.81 y si analizamos el criterio que teníamos, vemos que es en este caso es alfa 1 y alfa 2 son menores a 1, por lo tanto este es mayor a 1, que en este caso es 2.81, y podemos decir que hay una ganancia de memoria entre el driver y la respuesta. ¿Okay? Es esperado, ¿cierto? Sí, es esperado. ¿Por qué? Porque existe como tal un landscape filtering en la cuenca. ¿Okay? No es tan grande, pero sí existe. Okay, bueno.
Entonces, si quieren ustedes saber más acerca del Landscape Filtering, ya para finalizar, pueden ustedes utilizarlo, pueden leer este paper. Por ahí este profesor Suresh Rao fue mi profesor en la universidad donde estudié mi doctorado. Entonces, él es el que me introdujo a la parte del Landscape Filtering, ¿ok? Bueno, tarea. Por ahí les voy a pedir una tarea interesante, todavía no se las voy a asignar, pero les voy a pedir aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos varias descargas. Les voy a dar los códigos de las estaciones y vamos a demostrar, por ejemplo, podría ser que para este haya cierta memoria, para este hay otra memoria, para este hay otra memoria y así sucesivamente, ¿ok? Entonces vamos a analizar los diferentes escenarios de la cuenca. Si no les doy les puedo dar también una cuenca que sea básicamente pristine. Les puedo dar otra cuenca que sea ¿qué les gusta? Una cuenca de urbana y otra cuenca agrícola, para que las comparen y vean ahí el efecto que existe en Landscape Filtering. Todos se los voy a pasar, pero básicamente lo que ustedes tendrían que obtener, por supuesto, es un mapa de uso de suelos. Por ahí debe de haber en las cuencas, no se preocupen. Si no, yo se los puedo pasar. Otro es la precipitación y la descarga, que lo van a ustedes encontrar fácilmente porque ya tienen el ID de la estación. Y pues lógicamente prácticamente sería eso. Ustedes tendrían que hacer análisis. ¿Cómo lo hago? Aquí tengo ya el archivo en MATLAB. Por supuesto, yo aquí tengo este archivo, RNA Analysis. Yo lo que hago es que tengo mis dos archivos, como les dije. Lo que hago es que lo corro. Le voy a correr. No tarda mucho. Esperemos que no. Bueno, ignoren estos dos. Esto es para otra cosa que tengo preparado. Por ahí, aquí sale el plot, ¿no? Lo que habíamos visto. Por ahí están las letras muy pequeñitas, pero ignórenlo, ¿no? Pueden ustedes modificarlo, el plot, como ustedes quieran ya para su tarea. Pero es lo que vimos. Entonces está corriendo, básicamente requerimos los datos de precipitación y descarga y es lo único que necesitamos para hacer un Landscape Filtering. ¿Ok? Bueno, entonces les voy a mandar el código. Lean, por favor, esta presentación. Vayan si tienen preguntas, háganlas por Eminus, mándenme un mensaje a WhatsApp. No tengo activado mis mensajes de Eminus, no me llegan como tal las notificaciones de cuando mandan mensajes. Me llegaban, pero no sé qué hice, o no sé si la nueva versión de Eminus tuvo una variación, pero por ahí no tengo problemillas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que veríamos lo que les quería compartir el día de hoy. Si tienen preguntas, mándelas y por favor queden pendientes a su tarea porque ya estamos a punto de entrar otra vez a clases presenciales y por ahí acuérdense que vamos a tener 10 tareas y que van a ser prácticamente la evaluación del semestre, ¿ok? Por eso quiero que ustedes vean cosas más prácticas para que ustedes tengan ideas por ahí de cómo pueden aplicar Time Series Analysis en ingeniería. Eso es todo, muchachos, que tengan una buena tarde. Por ahí les mando saludos y cuídense mucho, no salgan, y si salen, salgan con cubrebocas. Nos vemos el 1 de junio, ¿ok? Chao, chao.